Muy buenos días a todos y estamos en nuestro tercer encuentro sobre las comunidades primitivas en los evangelios sinópticos y lo que nos pueden aportar para la sinodalidad, para caminar juntos, para vivir en comunión. Y estábamos el viernes en el evangelio de Marcos y nos preguntábamos sobre la necesidad que tiene la sinodalidad de los espacios. Entonces nos preguntábamos la ocasión pasada respecto del Evangelio de Marcos para discernir un poco más desde la experiencia de sus comunidades el tema de la sinodalidad. Y mi propuesta fue que al percibir que la sinodalidad requiere espacios, de hecho ya los tiene, ya tiene espacios concretos, los templos, los salones, las salas, etcétera, pero también, además de espacios físicos, tiene espacios simbólicos o mentales, y es a veces las celebraciones, el modo, los consejos parroquiales, los consejos diocesanos, nacionales, las conferencias, etcétera. Mi propuesta consistía en que descubriéramos de qué manera maneja Marcos los espacios, Jesús y los discípulos, de qué manera manejan en Marcos los espacios, para descubrir elementos de discernimiento respecto de la sinodalidad. Va a ser muy difícil que asumamos la sinodalidad o la comunión como lo presentan los evangelios, las comunidades primitivas, y como se está pidiendo en este momento por el Papa Francisco y algunos documentos, si no asumimos el desafío que presentan los espacios. No repito lo que ya veíamos, solo recuerdo que desde la perspectiva antropológica tenemos tres maneras de ver los espacios. Una, los percibimos con nuestros sentidos. Otra, los concebimos desde lo que pensamos, desde lo que creemos, desde lo que queremos imaginar y también desde por lo que queremos luchar, concebimos los espacios, le damos significados. Dependiendo de las convicciones, le vamos dando un significado. Dependiendo de la carencia de convicciones, les vamos dando otro, ¿verdad? Para unos es normal, por ejemplo, tener solamente consejos consultivos, ¿verdad? O grupos consultivos. Pero otros quisiéramos, y creemos que desde la perspectiva del Evangelio, también tiene que haber espacios, o debe haber espacios, no solamente donde se consulte, sino también donde podamos decidir juntos. Y por último, decíamos que los espacios son vividos, es decir, se asumen en la vida cotidiana con los nuevos significados, con la percepción que se tiene o se tenía y con los nuevos significados que se le dan. Y en el Evangelio de Marcos decíamos que la comunidad de Marcos resultó afectada por la guerra judía, de tal manera que esto le había traído serios cuestionamientos respecto del templo, así como a Mateo le va a traer serios cuestionamientos respecto de la ley. A las comunidades de Marcos le surgieron muchos cuestionamientos, crisis, desánimos, porque con la guerra judía se había culminado el desastre, la pérdida del templo, la destrucción del templo. Pero además de la destrucción del templo, se habían vulnerado, debilitado las relaciones del grupo más pequeño, la familia extensa, pero el grupo más pequeño, ¿no? Es decir, Marcos parece ser que refiere esto con palabras de Jesús, pero que probablemente no las dijo Jesús, sino que el evangelista las interpreta después de los eventos. Y también respecto del grupo familiar, lo mismo. La predicción, o mejor dicho, la constatación de que iba a haber problemas en el propio grupo y que las familias se iban a desintegrar. Esto debió poner en crisis muy fuertes a los miembros de las comunidades, de tal manera
que muy probablemente el manejo que hace Marcos de los espacios era para animar, para desafiar incluso a sus comunidades. Y veíamos dos espacios. Marcos le da mucha importancia a los caminos y decíamos que el espacio de los caminos tiene mucha significación, ya con lo que habíamos visto, no es necesario repetirlo, porque quienes escuchan a Marcos ya no andan itinerantes con Jesús en los caminos, sino que quienes escuchan a Marcos después del año 70 ya viven de manera sedentaria, ya están en el espacio doméstico, en las casas. Mucho tenía que esperanzarlos el hecho de que Jesús hubiera andado en los caminos, porque entonces decíamos que no solamente no solamente Jesús estaba donde estaban ellos, recordando la experiencia del camino que les presentaba Marcos, sino que el proyecto del reino se podía y se debía empezar a construir no en los espacios religiosos, sino en los espacios seculares, el espacio, la casa. Después Lucas va a decir también en la ciudad, ¿verdad? Un poquito más allá que Mateo. Otro de los como lo dirá después Lucas, perdón. Otro de los espacios que presenta con mucha originalidad Marcos, perdón, son los espacios salvajes o los espacios no bien vistos. El desierto, las riberas, los márgenes de las ciudades, los márgenes los márgenes donde se encuentra con gente mal vista, con paganos, etc. Y Marcos le da mucha relevancia a este espacio. Recordemos que nuestra pregunta es, ¿y esto de los espacios, cómo replantea o cómo desafía lo que nosotros queremos hacer de la sinodalidad? Lo de los espacios prohibidos o marginales no solamente le sirven a Marcos para señalar la presencia de Jesús, sino el involucramiento de otros, de sus ayudantes, de sus colaboradores, los discípulos. Probablemente Marcos, con este replanteamiento de los espacios peligrosos o de los espacios marginales, quiere señalar un posible distanciamiento un necesario distanciamiento que deben tener sus comunidades respecto de la manera en que se maneja la mentalidad judía y la manera en que se manifestaba el imperio. Veíamos esos dos espacios y hubo algunas resonancias. Ahora vamos a ver un espacio para poderle avanzar a Mateo y el de la casa lo vamos a dejar con Lucas. Perdón que vayamos haciendo esos acomodos. Lucas menciona otro espacio muy significativo, otros dos espacios muy significativos, el templo y la sinagoga. Estos dos espacios eran para cualquier judío, incluso para muchos buenos judíos, eran lugares, como ustedes saben, para la lectura de la Torá, la discusión sobre asuntos legales, celebraciones culturales, etc. Y en los evangelios, en este caso en el evangelio de Marcos, se es muy coherente con esta mentalidad para contraponer a Jesús haciendo, no solamente revitalizando los espacios, sino muchas veces cuestionándolos desde la raíz. Así, por ejemplo, ustedes pueden cotejar, después del llamado de los primeros discípulos, Jesús, ¿verdad? Capítulo 1. En el versículo 21, Jesús entra a una sinagoga. Y ahí está un endemoniado. Las personas que presencian aquello, no solamente presencian no solamente son impactadas por la presencia del demonio, sino que además debieron ser impactadas
porque no era el lugar adecuado para que apareciera una persona endemoniada. En algunas ocasiones por eso le dicen, oye, no tienes que venir, porque tienes que venir aquí precisamente en sábado, ¿verdad? Sin embargo, Marcos presenta a un endemoniado en la sinagoga. Aún, diríamos, en algunos países de Latinoamérica, aún aguafiestas, ¿no? Pero aparece, pero presenta a Jesús para señalar otra funcionalidad del espacio. Jesús ahí enseña, no como los escribas, sino que enseña con autoridad. Y dice Marcos que la gente se quedaba sorprendida porque enseñaba no solamente con autoridad, sino que le daba órdenes a los espíritus inmundos y ellos le obedecían. La gente del tiempo de Jesús presenciaba a muchos exorcistas o curanderos. Quizá por eso Marcos ubica la fuerza de la enseñanza nueva, de la nueva doctrina de Jesús, la ubica no en lo que dice, sino en lo que provoca. Y entonces Marcos aprovecha para replantear el espacio. En el capítulo 3 es todavía más evidente cuando se presenta el hombre de la mano seca, ¿no? Entró de nuevo en la sinagoga, donde estaba casualmente un hombre que tenía la mano paralizada. Curiosamente, después de esta escena, los herodianos y los fariseos se confabulan para, para eliminar a Jesús. Entonces, pareciera o parece ser que en Marcos el espacio del templo y la sinagoga va estando correlacionado, porque algo importante quiere indicar Marcos para la vivencia para la vivencia del discipulado en la comunidad. En la sinagoga expulsa demonios, en el templo va a expulsar vendedores. En la sinagoga discute con fariseos, en el espacio del templo va a empezar a discutir con sumos sacerdotes, con los encargados de él. En la sinagoga enseña a la gente, en el perímetro del templo enseña a la muchedumbre. Es como si Marcos quisiera presentar con elementos semejantes la acción de Jesús en la sinagoga y la acción de Jesús en el templo, con mucha probabilidad para replantear el espacio. Es como si Marcos, por una parte, quisiera decir, miren, ahora el nuevo señor de esos espacios, el nuevo dueño, pues por decir, el que dice cómo deben ser las cosas, es Jesús. En el Evangelio de Marcos, Jesús no solamente hace cosas al margen de estos dos espacios, el perdón de los pecados, por ejemplo, del paralítico en el capítulo 2 de Marcos, sino que además, desde la perspectiva del reino, tienen que cambiarse, ¿verdad? Tienen que modificarse desde la raíz. Los nuevos criterios desde el reino que proclama Jesús desde 1:14-15 y que lo va a acompañar durante todo el Evangelio, a partir del reino, de la buena nueva del reino, ahora el nuevo y único criterio para la sacralidad es lo que Jesús enseñó y lo que Jesús vivenció. ¿Desde dónde tendrían que orientarse para su vida comunitaria, según Marcos, las comunidades discipulares? Ahora ya no se orientaban desde la mentalidad del templo, sino desde la mentalidad del reino. El principio de sacralidad no lo daba una serie de ritos, sino lo daba la necesidad, pertinencia y urgencia de construir una comunidad de hermanos que vivenciara los valores del reino. De este modo, una pregunta pues que nos acompaña
desde el jueves, es esta manera de entender, de replantear, de, de replantear los espacios o incluso la eliminación de ciertos espacios por parte de Jesús o la constatación por parte de los discípulos de la eliminación del espacio del templo que conllevó toda una crisis de identidad. Con todo esto de los espacios, ¿qué elementos nos sirven para discernir los espacios de la sinodalidad? Vimos el camino, vimos los espacios marginales, vimos los espacios incluso peligrosos o salvajes, y ahora estamos viendo de manera breve, ¿verdad?, pero en clave de sinodalidad, el templo de la sinagoga. ¿Qué elementos ofrecen este manejo de espacios en las comunidades de Marcos por parte del evangelista o del dirigente o de los dirigentes de Marcos, de las comunidades que escuchaban, ¿verdad?, el evangelio? ¿Qué elementos nos ofrecen para discernir los espacios que requiere la sinodalidad? Por ejemplo, el asunto de los márgenes. Puede haber sinodalidad en la iglesia si se escucha a los mismos. Puede haber sinodalidad si expresamente excluimos a quienes pensamos desde ciertos criterios equivocados de pureza que no merecen que nos acerquemos a ellos o que no merecen ser escuchados. Desde el criterio del camino, ¿qué espacios se pueden revitalizar o se pueden recuperar o se pueden implementar para replantear, para vivir la sinodalidad? O desde el nuevo criterio de sacralidad de los templos. A mí me llama mucho de los espacios sagrados, de los espacios de celebración o los espacios de reunión. A mí me llama mucho la atención, le comentaba un día a un amigo que coincide que es párroco aquí de mi pueblo. Le digo, a mí me llama mucho la atención que le insistamos a la gente de nuestras comunidades que hagan de la casa un templo. Cuando los evangelistas, bueno, Jesús mismo y los evangelistas quería que hicieran del templo una casa. Por eso cuando Lucas presenta al niño Jesús, al adolescente Jesús, dice, no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre. No hay ningún elemento en el texto para traducir en la casa de mi Padre. A mí me da mucho la atención que un biblista francés insista y haga unas maromas para que en la Biblia de Jerusalén, en las versiones anteriores, pero creo que todavía en las actuales, siga en la casa de mi Padre. Porque Lucas quería dar precisamente a entender lo contrario. No tenían templo, ¿verdad? Ahora el criterio de sacralidad era ocuparse en las cosas del Padre, en el año de gracia del Señor, etc. Aquí dejaríamos a Marcos para poder alcanzar a ver a Mateo en una propuesta que les quiero hacer, a ver si pega, ¿verdad? Si quieren continuamos, si les parece continuamos y si alguien quiere hacer alguna resonancia, dejamos el espacio al final de este puntito de Marcos y de los que lo que les quiero proponer de Mateo. Miren, a ver, pasaríamos a lo que puede aportar el estudio desde esta perspectiva que nos ha encargado el Padre Manuel y su equipo, las comunidades de Mateo respecto de la sinodalidad, para discernir la sinodalidad. En esta misma perspectiva, en una perspectiva semejante a lo de Marcos, para ir siendo coherente con el método, les quiero proponer, decimos en México, quizás chicle y pegue, ¿verdad? Ojalá y pudiera ayudar en este esfuerzo de reflexión. La sinodalidad, caminar juntos, además de espacios, necesita de institucionalización.
Es decir, si queremos caminar juntos, no lo podemos hacer de manera espontánea, no lo podemos hacer de manera ocurrente. La comunión es algo tan serio, la sinodalidad es algo tan importante y tan serio que no lo podemos hacer a base de ocurrencias o no lo podemos hacer un día sí, otro día no. Justifico un poco mi propuesta. Miren, la institucionalización desde la perspectiva sociológica es, corresponde a algo institucional, corresponde a algo que se pone de manera firme, en pie, para que tenga permanencia. O según lo que presenta la voz institución o institucionalización en un diccionario de sociología, es más o menos esto. La capacidad que tiene un grupo, una sociedad o una comunidad para llegar a un acuerdo. Es decir, oigan, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo para que la sinodalidad sea una realidad o para que la comunión sea efectiva entre nosotros? Este acuerdo es para que ciertos comportamientos permanezcan. La institucionalización de algo es para que las convicciones no se mueran con nosotros. Hay un sociólogo canadiense que dice, ojalá y los cristianos se preguntaran ojalá y los cristianos hicieran dos preguntas. Una, oigan, dice, ¿sí se han preguntado si son ustedes los últimos cristianos en la historia? Y la segunda pregunta es, como automáticamente decimos que no queremos ser los últimos cristianos, entonces la segunda pregunta que él hace es, si no quieren ser los últimos, entonces, ¿qué están dispuestos a hacer para que con ustedes no mueran sus convicciones de fe? Y él habla habla muy bien de la capacidad que se debe tener para transmitir a las nuevas generaciones las convicciones de manera que lo que creemos firmemente y de lo que estamos convencidos no muera con nosotros, sino que la generación que viene de relevo continúe, no solamente con más coherencia, sino también con más ímpetu. Esta inquietud la tenía Mateo. Quizás aparecen muchos textos, creo, pero por ejemplo, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios para su mies. Ustedes no son dueños, ¿verdad? Ustedes son miembros de la comunidad, rueguen para que el Señor no desproteja de obreros a su mies. En una ocasión, colaborando con unas religiosas, les decía que esto es muy importante porque para que las convicciones se mantengan en una comunidad, no solamente debemos procurar que los que vengan, no debemos procurar que los que vengan sean igualitos que nosotros, como una especie de generación de clones, sino que los que vengan después de nosotros sean diferentes a nosotros y ojalá sean mejores que nosotros. Es la única manera de que la iglesia permanezca. Pero yo personalmente a veces me desespero porque da la impresión de que lo que se quiere generar son clones. Pero la generación de clones en el ámbito eclesial trae la autodestrucción de la comunidad. Bueno, es una propuesta. Cuando en todo lo que no estén de acuerdo conmigo digan, pues él hace su propuesta, yo no le hago caso ya, ¿verdad? Es una propuesta. Y lo que yo les planteé, recuerden que el criterio es lo que uno dice, no se, lo que uno dice no se respeta, se discute. Y lo pueden discutir después cuando pongan los videos o cuando sigan reflexionando en las cosas, ¿verdad? Entonces la institucionalización que les quiero proponer para leer unos textos de Mateo es que corresponde al deseo de que la próxima generación continúe con la sinodalidad. El gran riesgo que se está señalando es que algunos que hablan de la sinodalidad no la quieren. No la quieren. A mí se me hace sospechoso, por ejemplo, en un estudio que hicieron en Colombia, creo que fue en Colombia, o una colombiana lo refiere,
una teóloga muy, muy valiosa, Consuelo Vélez, refiere que precisamente los números, los contenidos que fueron rechazados en el sínodo de los jóvenes, unos de los que tuvieron más rechazo fueron los que hablaban de la sinodalidad en la perspectiva que presentaban los jóvenes. Y dice uno, bueno, ¿a qué estamos jugando? Pues ya. Aquí alguien sacó un escrito en México y en cuanto se empezó a hablar de la sinodalidad, alguien comenzó a preguntar también qué tendríamos que cambiar como comunidad eclesial. Y luego alguien que tiene mucho peso en la Iglesia de México dijo, pero les quiero dejar una cosa muy clara. No hay que, no hay que confundir esfuerzo sinodal en la Iglesia con esfuerzo por democratizar la Iglesia. Y dice, bueno, a lo mejor tiene razón, pero eso no significa puede ser ¿verdad? Puede ser sinodalidad. Oigan, ¿y esto qué implica de reorganización? ¿Qué implica de cambio de mentalidad? ¿Qué implica en el concepto, para cambiar el concepto de autoridad que tenemos más cercano al poder? ¿Qué implica sobre la participación tan urgente de manera digna y digna, pues, de las mujeres en nuestra iglesia, ¿no? Etcétera. La organización básica que puede tener una comunidad le da identidad. Y muy probablemente, en el caso que vamos a ver de Mateo, la institucionalización, el procurar que ciertos valores, ciertos comportamientos se arraiguen en la comunidad, en la sociedad o en un grupo, en la iglesia, corresponden a una función identitaria. Es decir, los valores necesitan institucionalizarse, arraigarse, fijarse en una comunidad, no para que sean obligatorios. De eso se encarga la legislación, ¿verdad? Es decir, queremos que eso sea obligatorio, lo vamos a legislar, para que si alguien no lo hace sea delito, ¿verdad? La institucionalización de unos valores, en este caso, lo que tiene que ver con la construcción de la comunión o de la sinodalidad, es importante que se institucionalicen para que funcionen como elementos de identidad de quienes nos decimos cristianos. Es decir, a una comunidad de seguidores de Jesús no le debe faltar esto, esto y esto y esto. Es decir, que si alguien dice que es cristiano, pues entonces que revise cómo anda en esto. En el caso de Mateo, oigan, si alguien quiere decir que pertenece a la eclesía, a la iglesia, a la comunidad de discípulos de Jesús, entonces, oigan, mínimo, dice Mateo, pues tienen que asumir esto, entre otras cosas, pero saben que esto es así como son los pilares. Tiene una función identitaria. Entre los primeros cristianos esto era muy normal, ¿no? Pero además, la institucionalización de los valores, el que se arraiguen los valores, el que se identifiquen como elementos que dicen quién sí es cristiano o quién no es cristiano, también funcionan, creo yo, o deben funcionar como una instancia crítica. Es decir, queremos percibir si somos cristianos, pues la pregunta no debe conducir a una respuesta autocomplaciente. La pregunta debe llevarnos a una respuesta coherente, honesta, y es la autocrítica. ¿De verdad somos cristianos? Y entonces Mateo crea unas convicciones, Mateo identifica unas convicciones que pone en el capítulo 18. Lo pone un poquito de manera más amplia desde el 17, desde el 16, desde el 16-13 enseguida, pero por cuestión de tiempo y también para que les quede un saborcito, ojalá y bueno de boca, para que puedan continuar con su estudio personal. No, pero no tiene solamente una función autocrítica. Bueno, hay que revisarnos si con esto descubrimos que realmente somos cristianos. Mateo pudo estar ofreciendo, y si no, nosotros lo constatamos, una instancia también de crítica.
externa. Nosotros decimos, la fe es pública, y ustedes y yo estamos de acuerdo. Bueno, si la fe es pública, el principio antropológico es, si la fe es pública, la fe es criticable. Es decir, el que se lleva se aguanta, decimos en México, ¿no? Probablemente Mateo, al ofrecer estos elementos que quería que se arraigaran en su comunidad, quería también ofrecer no solamente directamente una actitud autocrítica, unos elementos de autocrítica, sino indirectamente ofreció unos elementos de crítica externa para el grupo cristiano. ¿Qué se tendría que hacer para que la sinodalidad no sea algo pasajero? Y eso tiene que ver con la institucionalización de los valores. ¿Qué se tenía que hacer o qué tenemos que hacer para que la sinodalidad no sea una pose? ¿Qué valores tenemos que arraigar para que incluso las nuevas generaciones digan, pues unos que ya se murieron hablaban de sinodalidad y nos dejaron la herencia de caminar juntos, de que la mujer participe dignamente en la iglesia, de que no solamente hay espacios consultivos, sino deliberativos, donde participen gente que, aunque nunca viene al templo, se esfuerza por vivir los valores del reino. Miren, nos heredaron una comunidad en la que se toma en cuenta la palabra de los viejos y de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres, de los que tienen dinero y de los que no tienen. Les adelanto que Lucas previó que uno de los problemas principales para la vida comunitaria era los bienhechores. Es decir, que algunos en la comunidad dijeran, yo pago el templo, yo construyo el templo, a ver, ¿cuánto quiere, padre, para construir el templo? No, pues ocupo tantos millones de dólares o de pesos, lo que sea, no, yo se los doy. Lucas alcanzó a prever que eso era un peligro para la unidad en la iglesia. Miren, para que se emocionen, yo me emociono, pues, ¿verdad? Pablo en 20:35 dice, por eso el Señor, ¿verdad? Las palabras del Señor, hay más alegría en dar que recibir. Cuando yo hace muchos años me encontré ese texto, me pregunté, ¿y por qué Lucas no se lo adjudica a Jesús en el Evangelio? ¿Por qué se lo adjudica a Pablo y de manera indirecta a Jesús? El Señor dijo, mi conclusión es muy sencilla. Lucas vio que la presencia, tenía comunidades mixtas, pero previó que la presencia de bienhechores, es decir, de esos que dicen, yo doy tanto, oiga cuánto quiere, hoy ocupamos tanto, ¿verdad? Eso desarticula, fragmenta a las comunidades. Porque tarde o temprano, como después dice la carta de Santiago, tarde o temprano, el ministro queda en deuda con esa persona y se fragmenta automáticamente la comunidad. Bueno, si pueden estar en desacuerdo totalmente conmigo, ¿eh? Mañana lo vamos a abordar cuando empecemos a ver Lucas. Mañana va a ser una propuesta continuada con esto de la institucionalización. ¿Qué tendríamos que hacer para que la sinodalidad logre entusiasmar a las nuevas generaciones? Algo tiene que haber más que fotos de algún pastor, de algún padre, de alguna religiosa, obispo agarrados de la mano. Es decir, ¿qué tenemos que hacer de manera transformadora para que la sinodalidad entusiasme a los que vienen detrás de nosotros? Y Mateo también pensó en arraigar una convicción. Oigan, y si la unidad entre las personas, la unidad en la comunidad, la sinodalidad, por ejemplo, se rompe, ¿qué hay que hacer? Y es lo que presenta Mateo en el capítulo 18. ¿Pueden leerse algunas secciones de Mateo desde esta perspectiva? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? En primer lugar, porque el capítulo 18 está en un espacio privilegiado, de acuerdo al relato de Mateo. Ustedes pueden checar en su Biblia, o si no después, si no en este momento después. Mateo 16:13 al 17:27 habla por lo general del discipulado.
Aquí se ubican los anuncios de la pasión y las catequesis discipulares, así como lo había hecho Marcos, ¿verdad? En el capítulo 8, 9 y 10, Mateo lo presenta de manera especial. Ahora, después del capítulo 18, Mateo, en el capítulo 18 y en el capítulo 20, Mateo presenta las exigencias del discipulado en la vida cotidiana. Aquí el Mateo ofrece el asunto familiar del divorcio, etc. Ahora, a partir del capítulo 19 está el tema del divorcio, el peligro de las riquezas, la petición de los hijos de Zebedeo, el servicio, ¿verdad? La parábola de los dos hijos, etcétera, ¿no? A partir del capítulo, el 19 y 20, perdón, hasta antes de la parábola de los dos hijos. Pero después, en el capítulo 21 al 25, donde va a aparecer la parábola de los dos hijos, perdón, el Mateo presenta los últimos días de Jesús en Jerusalén, pero junto con eso presenta la crisis de Israel. Es decir, ha presentado las exigencias para los discípulos de Jesús y cómo debe ser la comunidad que quiera gozar de la presencia del Señor. Ahora, en el capítulo 21 al 25 presenta el fracaso de la otra comunidad de Israel. Y entonces Mateo introduce comportamientos a evitar en el capítulo 21 al 25. Quizás porque Mateo quería decirles a sus comunidades, miren, no hay que confiarnos. Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, debemos asumir unos comportamientos que se arraiguen en nuestra vida cotidiana. Que nuestra justicia, dice en el contexto del Sermón del Monte, debe ser mayor a la de los fariseos. Dice Jesús, si su justicia no es mayor a la de los fariseos, no pueden participar en el reino. Es decir, debemos tener elementos de identidad. Quizás algunos se emocionaban y decían, pero es que el Señor, tú mismo nos has dicho, ustedes mismos nos han dicho que nada va a prevalecer contra la comunidad de sus seguidores. Y Marcos y Mateo les dice, sí pues, pero la comunidad de seguidores fieles, no de la caricatura que estamos haciendo. Porque con mucha facilidad uno dice, no, así como estamos, no hay problema. El Señor garantizó su presencia en medio de nosotros. No. Mateo dice, miren, el niño que van a nacer es el Emmanuel Dios con nosotros. Y después dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en los capítulos centrales ha dejado claro qué tipo de comunidad garantiza la presencia del Señor entre ellos, para no caer en confianzas ingenuas o incluso en confianzas malévolas, ¿no? Si les espanta esto, pues nada más digan, no estoy de acuerdo contigo y ya. Además, las comunidades de Mateo tienen necesidad de definirse ante un bloque fuerte, ante un grupo grande de judíos. Por una parte está la asamblea de los escribas y fariseos, las sinagogas, así lo va presentando Mateo. Pero Mateo deja muy claro que es muy diferente las sinagogas de los fariseos y escribas y la comunidad de seguidores de Jesús, la eclesía, la iglesia del Señor. Y además hay un elemento interesante. Generalmente decimos, es que la comunidad de Mateo era mixta. José representa a unos judíos piadosos y los magos representan en el capítulo 2 a los paganos. Y por eso Mateo habla por eso Mateo en el capítulo 10 dice, no vayan más que las ovejas perdidas de Israel. Y luego en el capítulo 28 dice, bueno, a todas las naciones, para compaginar. Pero existe la posibilidad de que, aunque eso no deje de ser cierto, también existe la posibilidad de que en Antioquía, o donde se haya escrito el Evangelio de Mateo, hubiera diversas comunidades. Y entonces Mateo quiere establecer el asunto quiera fijar ciertos valores, quiera institucionalizar, pues por la propuesta que les hago,
enraizar ciertos valores en la vida de la comunidad para que eso genere comunión entre las diversas comunidades domésticas que había en Antioquía. Bueno, esa diapositiva la puse por isocresía, pero yo creo que la vamos a retomar después. Mateo, ¿qué pretende que se normalice? Según el capítulo 18. Les hago la siguiente propuesta sabiendo que es una estructuración que puede quedar como pueden quedar otras, pero se las hago con la confianza que les tengo, ¿no? Y sabiendo que puede haber esta relectura. La he formulado de la siguiente manera. El capítulo 18, como ustedes saben, comienza con una pregunta de los discípulos, ¿verdad? En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús hace un signo, ¿verdad? Y la respuesta la encontramos en el versículo 4. ¿Verdad? El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Que se haga humilde como un niño. Lo más interesante para empezar es que esta pregunta contiene la palabra que le habían, que contenía también la pregunta que habían hecho los discípulos en el capítulo 9, según el Evangelio de Marcos. ¿De qué venían discutiendo por el camino? Y dice Marcos, se quedaron callados porque iban discutiendo sobre quién era el mayor. Y se utiliza la misma palabra en griego, como si Mateo quisiera ampliar, precisar, enraizar una convicción que ya había expresado Marcos. Ahora parece ser que ahora la asume Mateo. Yo quisiera proponerles esta convicción con esto. La convicción que quería enraizar Mateo en sus comunidades era que para ser alguien se necesita considerarse nadie. Me explico, a ver si pega. En el versículo 1, los discípulos dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en el versículo 4, Jesús dice, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño, el niño que ha puesto en medio. Ahora, Jesús hubiera puesto, como se acostumbraba en la antigüedad, o Mateo hubiera también puesto después, de referencia a una persona fuerte, a una persona con muchos actos heroicos, poderosa, incluso a un anciano o anciana, pero pone a un niño. Eso es muy desconcertante, ¿no? Pero muy, muy desconcertante. Los niños en la antigüedad no tenían posición ni estatus de ninguna clase. De hecho, a eso se refiere el verbo hacerse, humillarse o hacerse humilde, pues. En palabras llanas, el niño era una especie de nadie. Pero por eso, según Mateo, según Jesús en Mateo, es modelo radical. Es decir, ser humilde, Jesús en Mateo utiliza este verbo, tapeino, que no significa hacerse pequeño. El niño ya era pequeño en todos los aspectos. Este verbo significa bajarse de cierta posición, hacerse insignificante, carecer de poder. Pero es una elección, como lo plantea Mateo. Lo más interesante es que Jesús no está hablando en Mateo de que un sector de los discípulos tienen que hacerse humildes, tienen que considerarse nadie, sin poder, sin cierta posición, ¿no? No está pidiendo que algunos sí y otros no. Lo que implica es que todos, porque si unos sí se tienen que hacer humildes y otros no, entonces se contradice totalmente la propuesta de Jesús y lo que quería enraizar el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo no quería enraizar la costumbre de que unos abajo y otros arriba.
Lo vamos a ver el pasado mañana con Hechos de los Apóstoles, caso de Cornelio y Pedro. Jesús pide que todos los que quieran ser realmente discípulos se sientan nadies. Porque si algunos se sienten nadies y otros no se sienten nadies, entonces algunos se van a reafirmar en su poder a partir de la humillación de otros. Pero si todos los miembros de la comunidad se sienten nadies, en una comunidad de nadies, todos pueden ser alguien. Eso a mí se me hace realmente importante. Creo que estamos ante una cosa no solamente bonita, sino ante una cosa fundamental. La iglesia tendría que ser la comunidad de nadies para que todos pudieran en la práctica ser alguien. Que no se ocupara, yo desde hace mucho sueño eso, que no se ocupe aparentar que se tiene dinero, que no se ocupe aparentar que se puede, que se tiene poder, y que no se ocupe aparentar que se es bueno para sentirse parte de la iglesia. Ahora, la humildad no se decide. Si alguien, Mateo lo aborda y Marcos también. La humildad no se decide, no, voy a ser humilde, me voy a considerar pequeño. Porque los evangelios, cuando hablan de poder y de servicio, distinguen entre una pose, se alcanza a vislumbrar la distinción entre una pose y entre una cualidad. Si una cosa es hacer como que uno es nadie para precisamente conseguir lo contrario. Eso sería una estrategia. Todo eso hace acrecentar el ego si se toma de esta manera. La humildad es fruto de la verdad. Por eso Mateo con razón ha puesto previamente en la catequesis larga del discipulado. La humildad, es fruto de la verdad. Es fruto del reconocimiento honesto de uno mismo. Es como si Mateo quisiera animar a sus comunidades a que no pongan como principio de relación, yo voy a ser más que fulano o yo me siento menos que fulano. La competencia y la rivalidad. Entonces, oigan, cuando en una comunidad todos se sienten nadies, todos pueden ser alguien, porque entonces hay el punto de referencia es la verdad sobre uno mismo. ¿Qué puede uno? ¿Qué no puede? ¿De qué tiene uno? ¿De qué carece uno? Etcétera. Con razón, es pues mi propuesta, ¿verdad? Con razón, Mateo también quiere enraizar en su comunidad otro elemento. Si todos nos reconocemos nadies, si todos somos nadies, entonces todos somos vulnerables. Mateo, permítanme recordar un texto de Mateo, ¿no? Saliéndonos de aquí. Mateo, a mi modo de ver, adelantó esto en el capítulo, había adelantado esto en el capítulo 14, cuando habla de Pedro, que quiere caminar sobre las aguas como Jesús. No les voy a echar todo el rollito para no salirnos del tema, pero parece ser que Mateo prefiere discípulos, tiene claro que Jesús prefiere discípulos vulnerables, es decir, discípulos que reconozcan sus debilidades, sus faltas, a discípulos que quieran ser como Dios. El endiosamiento siempre provoca una deshumanización, pero no solamente provoca el endiosamiento de una persona, no solamente provoca eh, no solamente provoca deshumanización de quien lo pretende, sino que esa persona deshumaniza a los demás. Mateo
entiende pone ese texto en un concepto de epifanía. Yo soy, ¿verdad? Y según algunos textos sapienciales, solamente Dios podía caminar sobre las aguas. Lo que pretende hacer Pedro es algo que solamente le corresponde a Dios. Y si por eso se hundiera, es decir, y si las comunidades, y si Mateo quisiera haberles dejado claro a sus comunidades que el único modo de ser seguidor de Jesús era, entre otras cosas, reconocerse vulnerables, reconocerse que puede fallar y que falla, que puede pecar y que peca. Esa es la vida del discípulo. Por eso yo les comentaba en el curso de Marcos a las personas que hicieron favor de participar, que Jesús fue mucho más duro con los miedosos que con los pecadores. ¿Verdad? Esto, para Mateo, la vulnerabilidad, es decir, cuídense, va jugando Mateo como con los interlocutores. Primero, todos los que quieran ser discípulos deben hacerse como niños, humillarse como niños, ser donables, ser nadies. Pero si alguien es nadie, algo que une a la comunidad es sentir que todos podemos fallar, que todos somos débiles. Y entonces, para Mateo, la vulnerabilidad surge, hace que surja de manera natural la corresponsabilidad. No hay que escandalizar, ¿verdad? Pero además, al encargo de que se reconozcan nadie es todos para ser alguien, y a la consecuencia de que eso hace que todos sean vulnerables, pareciera que Mateo quisiera, enseguida pone la parábola de la oveja perdida. Pareciera que Mateo quiere enraizar la memoria de que quien se extravía, ¿verdad? No, el hecho de que alguien se extravíe no lo convierte de manera inmediata en nadie, sino que lo convierte, sigue siendo alguien. Porque ya ha dicho que esa persona, ¿verdad? Que las personas, que los nadies cuentan para Dios. Y si todos somos nadies para poder ser alguien, y solamente así podemos ser alguien, y todos somos vulnerables, y de ahí tiene la raíz la corresponsabilidad. Entonces, cuando alguien se extravía, no es ya se extravió, entonces es nadie. Para Mateo es, oigan, ya se extravió, es alguien, no deja de ser nadie, no se convierte en nadie. Y entonces, esa persona que se extravió debe contar para toda la comunidad y presenta la oveja perdida. Lo más interesante es que habiendo tenido probablemente o habiendo escuchado una fuente diferente, una fuente semejante, perdón, el Mateo no sigue el mismo criterio que Lucas. Lucas habla de alguien que pierde la oveja y Mateo en el contexto de la vida de la comunidad dice que alguien que la oveja se pierde. Es decir, tiene responsabilidad la oveja. La persona que se pierde tiene responsabilidad. Pero aún así, Mateo deja claro que aquella persona extraviada, el extravío no la convierte en nadie, sino que es alguien. Porque como todos somos en una comunidad, dice Mateo, todos somos nadie, pues todos podemos fallar. Ahora fue fulano, ahora fue fulana, ahora perengano, ahora sutano, ¿verdad? Decimos en México. Lucas resalta la responsabilidad de los dirigentes. El que se convierte es un pastor en Lucas. ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas, verdad? Y pierde una, dice, en Lucas 15, 4, 7. Mateo dice, oigan, Mateo dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, Mateo ahora junta
a todos los discípulos que tienen que ser humildes como el niño, y junta junta lo nadie con lo alguien, pues, o junta a todos con la responsabilidad que deben tener con los vulnerables. De esta manera, parece ser que Mateo quería que se arraigara en su comunidad la convicción de que cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, eso no lo hace menos que a los demás miembros de la comunidad, sino más necesitado de búsqueda. Mateo deja un elemento ahí de libertad, y es si la llegan a encontrar, porque la oveja y le da la posibilidad de que la oveja pueda regresar, porque la oveja se perdió. Lucas es la busca hasta que la encuentra, ¿verdad? Mateo dice, y si llega a encontrarla, le aseguro que tendrá más alegría, etc. Llevamos 3 elementos que Mateo parece ser que quería que se enraizaran en su comunidad, ¿verdad? Todos en una comunidad son nadies. Eso hace que todos puedan ser alguien. El reconocimiento de ser nadies conduce necesariamente a la aceptación de que todos son vulnerables en una comunidad. Ahora, la vulnerabilidad, el sentir que todos somos débiles, que todos podemos fallar, genera corresponsabilidad. No es autocomplacencia o justificación de errores. Pero se da el caso de que alguien se extravíe. Entonces, esa persona que se extravía no es nadie, no se extravía como nadie. Es alguien. Y entonces hay que ir en su busca. Pero Mateo introduce otro elemento que yo creo que quiere que se enraice en su comunidad, en sus comunidades. Y es la convicción de que ante el rompimiento de la armonía comunitaria existe la posibilidad de procesos de reconciliación. Ya no solamente es el extravío de alguien, sino ahora es, Mateo va creciendo en su relato y dice, ahora es la ofensa real, el pecado de alguien contra otro en la comunidad. Y entonces, Mateo quiere que se enraice en su comunidad la necesidad de generar, de establecer permanentemente procesos de reconciliación. Y termina en el versículo 20 diciendo, miren, solamente así Dios está presente en nuestra comunidad. Alguien que pueda leer el texto, porque como hay unos detallitos, no me voy a dar a entender suficientemente. ¿Quién lo lee, por favor? Si tu hermano llega a pecar contra ti, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto ganado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo que sea para ti, como al pagano y al publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en sinfonía en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto, muchas gracias, Gina, por su participación. Este texto puede servir como tercer elemento en el capítulo 18 de Mateo. Va a quedar a un lado, yo creo que con este es suficiente, lo de la pregunta de Pedro sobre el perdón y luego la parábola del siervo sin entrañas, como le dice, ¿no? Aquí lo importante es si tu hermano peca, ¿verdad? Hay una variante textual que a veces se asume y es peca contra ti, porque después va a ser
va a decir Jesús, considéralo. Literalmente es que sea para ti, ¿verdad? Luego, el elemento a solas es muy importante porque se va generando un proceso. Después van a venir 1, 2, ¿verdad? Dice a la comunidad. Y después la reacción. La reacción de considéralo que sea para ti, ¿verdad? Otra vez, como el pagano, como un pagano o un publicano. Ahí puede tener 3 opciones. Yo les voy a dar 3 opciones brevemente y ojalá y estemos de acuerdo en que nada más 2 pueden quedar, ¿verdad? O 2 sobre todo pueden quedar. Es importante el versículo con que, las palabras con que cierra el texto, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿verdad? En medio de ellos. Parece que Mateo dice, miren, si se institucionalizan estos elementos, garantizamos la presencia de Dios entre nosotros. Me atrevo a hacerles la siguiente propuesta. Parece que Mateo quiere señalar un proceso de algo que quiere que se institucionalice, que se afirme, se fije en su comunidad. Primero corregir personalmente, luego presentar 2 o 1 testigos, tomar una determinación, platicarlo con la comunidad y al final, con el versículo 20, ofrecer una constatación, que no solamente puede referirse a este elemento, probablemente puede extenderse a lo que se viene hablando desde el versículo 1. La primera acción está con relación a lo que a veces se entiende como corrección. Este verbo que utiliza Mateo no solamente significa corregir, también significa pedir explicación de algo o hacer caer en la cuenta de algo. Entonces, Mateo cuando dice, si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, no significa necesariamente corrección. Puede significar corrección en el sentido en que a veces lo entendemos. Puede significar también diálogos sobre un tema, una cosa escabrosa. Explicar, oye, yo veo este problema así, ¿tú cómo lo ves? Tú lo ves así, mira, yo lo veo así. Porque en ciertos momentos de la vida las personas vemos lo grande chiquito y lo chiquito grande. Lo oscuro café y lo café oscuro. ¿Verdad? Lo amarillo subido y lo amarillo subido amarillo bajito. Entonces, esta primera acción es yo creo muy importante. Además, especifica el Evangelio que el que peca no es nadie, es alguien, pero ahora especifica, ya no solamente dice hay que ser como nadie, todos, para poder ser alguien. Ahora dice Mateo, oigan, el que peca es un hermano, porque así se tiene que llevar el proceso, se peca un hermano, no un extraño. El Evangelio parece estar pidiendo entonces que los miembros de la comunidad enseguida, con eso, a partir de esto, no sean ajenos, ¿verdad?, a las faltas del hermano. Y entonces, si te escucha, habrás ganado a un hermano. Hay un elemento todavía valioso y es a solas con él. Los grupos humanos tenemos 3 tendencias. Bueno, 4 tendencias. Chisme. Segunda tendencia, socialización adecuada. Tercera tendencia, secreto. Y la cuarta tendencia, sigilo. Mateo quiere evitar eso del chismorreo, dice el Papa, ¿no? Bueno, dice el Papa del chismorreo en otros contextos. Pero eso que tanto destruye a las comunidades y a los grupos y a la iglesia, es a solas con él. Después de ubicar el asunto en el nivel de la fraternidad, entonces Mateo pasa a la socialización adecuada y es, si no te escucha, toma contigo 1 o 2 para que el asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos, como decía la ley judía, ¿no? Ahora,
En caso pues de que el hermano no escuche, hay que llevar unos testigos. Estos testigos, según Mateo, no son testigos del pecado, son testigos de la conversión y son personas que se suman a la solución del problema, no a la condena del afectado. Pero es muy importante en la antropología mediterránea, son testigos del problema, no amigos del que se sintió ofendido, porque la amistad en estos casos, por lo general, prolonga los problemas y los hace prácticamente, los mete en un camino sin solución, ¿verdad? Además, si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y Mateo, y Jesús en Mateo, y si también desoye a la comunidad, el verbo que se utiliza aquí es si se hace el desentendido, si oye a medias, si oye mal, si le entra por un oído y le sale por el otro, si desobedece, etc. Dice Mateo, si tiene esta actitud, considéralo. Y entonces introduce un elemento fundamental, es que sea para ti. Pecó contra ti, entonces que sea para ti como el pagano y el publicano. Eso significa, esto lanza dos cosas. Primero, que sea para ti es, si fue un problema personal, entonces deja a nivel personal el problema, porque los seres humanos tendemos a hacer comunitario lo que es personal. Ahora, hay tres posibilidades, que sea para ti como el pagano y el publicano. Primera posibilidad, una cuarentena para que valore la comunidad. No hay que descartar esta posibilidad, pero hay otras dos posibilidades, yo creo que más convincentes. Comprensión de que lleva un proceso diferente. Si se estaban integrando, si estaban, si son diversas comunidades las que escuchan el Evangelio de Mateo, y en algunas comunidades había unos paganos que iban entrando, ¿verdad? Y los judíos se sentían ya, o algunos otros se sentían muy adelantados, como Herodes y sus allegados que saben todo sobre el nacimiento de Jesús con relación a los magos que nada más tienen una estrellita. Entonces podría significar, oye, ten comprensión de ellos o de él, porque pues lleva un proceso diferente al tuyo. Tú has aprendido más, has vivido más, entonces compréndelo. Él va en una etapa anterior a tu proceso. Pero existe otra posibilidad y es que sea para ti como el pagano y el publicano. Es una especie de recordatorio. Acuérdense cómo era Jesús con los publicanos como con los publicanos y los pecadores, con los paganos. Y entonces que Mateo le esté diciendo a las comunidades, no hay otro comportamiento para con él más que el que tuvo Jesús con los paganos y con los publicanos. Y la actitud que tuvo Jesús con los paganos y los publicanos fue misericordia, comprensión, cercanía, etc. Pero termina diciendo el Evangelio que el segundo también, etcétera, y dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, en el versículo 19 y 20. Dios está presente en la comunidad que se mantiene en busca de la fraternidad, no en el grupo que reza. Me explico. La comunidad se mantendría atenta al problema, no a través del comentario, sino a través de la oración, para que la ruptura no fuera definitiva. Por eso el versículo 19 comienza con un elemento, con un relacional, con un elemento de relación, y es, de nuevo, una vez más, ¿verdad? Y a Mateo le gusta eso, le gusta hacer esas relaciones. Mateo quiere que se institucionalice, no se convierta totalmente con el hermano que ha fallado, y dice, oigan, ¿y qué les parece si es a través de la oración? Falló, la palabra del amonestador, falló la intervención de los miembros de la comunidad. Ahora Dios dice, no se desanimen. Dios dice, yo les daré lo que sea a dos que se pongan de acuerdo. Jesús garantiza eso, ¿no?
la oración de 2 o 3 se parece a los 2 o 3 testigos, ¿verdad? Esta cantidad de personas no le añade eficacia a la oración, sino que profundizan la intencionalidad de la oración. Pues la escucha de la oración no depende de que hagan oración. La escucha de la oración depende que no olviden al hermano que falló. De esta manera parece ser que Mateo deja claro que Dios no está presente necesariamente en un grupo que reza, sino en una comunidad que sabe que todos son nadie, que todos pueden ser alguien, que todos son vulnerables, que todos son corresponsables y que si alguien falla no es nadie, es alguien, pero que se ocupa o se necesita hacer itinerarios de reconciliación. Y que en la medida en que las personas se reúnan y no olviden en su comunidad al que falló, que sientan que les falta a alguien, que se sientan incompletas, en esa medida Dios está entre ellos. El criterio de permanencia del Señor en una comunidad no es que un grupo rece, es que las personas estén dispuestas a ser hermanos y a nunca olvidar y a tener siempre presente al que falló con la esperanza de que vuelva. Resonancias. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Parece ser que Mateo quería que se institucionalizaran, que se arraigaran algunas cosas como estas. ¿En qué nos ayuda a reflexionar respecto de la sinodalidad? ¿Qué no le debe faltar que se arraigue a la sinodalidad o a la comunión en la iglesia? Bueno, vamos a escuchar a ver si por aquí en la sala hay alguna persona que quiera responder. Está Linda. Vamos a darle el micrófono. Muchas gracias, profesor. Gracias a los que están aquí presentes también. Me ha surgido es un comentario nada más, me ha surgido pues esta fuerza que tienen las comunidades eclesiales de base. Estos espacios, ¿no? Ya a los judíos les había sucedido esto del templo en el exilio y ellos habían buscado una nueva forma de dónde encontrar a Dios y ahora le decía, lo tienes que llevar en tu corazón porque el templo lo pueden destruir cuando quieran, pero Dios lo puede llevar en tu corazón. Luego ahora surge en el tiempo de Jesús esta nueva forma de dónde llevar a Dios, de dónde tener presente a Dios. Y a nosotros se nos ha llevado por este camino ahora en las comunidades eclesiales de base. Ahí en lo pequeño, ahí donde la gente se puede reunir, donde se puede escuchar, donde pueden manifestarse los problemas que tiene la comunidad, donde hay tanta diversidad también, ¿no? Y esos espacios, como espacios que nos hablaba Marcos, ¿no? Que usted nos explicaba, esos espacios donde está Dios presente, donde se puede hablar en la comunidad, donde pueden surgir problemas, donde pueden surgir también soluciones para lo que están viviendo. ¿Y qué los va a caracterizar? Esto que usted nos termina diciendo con Mateo, esa institucionalización es eso, cuando nos decían también tenían un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Será esta institucionalización, esta forma de comportarse, esta forma de irse caminando juntos, peleas, pero volviéndose a amistad? Eso que usted nos explicaba ahorita con Mateo y la necesidad de tener algo en común que nos identifique. Pues, Linda, primero agradecerle su valioso comentario. Yo creo que desde su experiencia y de sus conocimientos nos comparte una convicción muy importante. Es una convicción que algunos a veces quieren, ciertos sectores o algunas personas o grupos quieren descalificar. Pero en el Evangelio de Mateo está muy claro, ¿eh? En el Evangelio de Marcos está muy claro. En el Evangelio de Lucas está muy claro. En Juan está más claro. Es decir, que Dios no está presente en un grupo, solo porque se le dé un nombre o solo porque alguien diga. Dios está presente en una comunidad que se esfuerza por vivir de manera permanente los valores del reino. Ahora, hay un elemento adicional que yo creo que puede
no puede complementar, sino yo creo que nos puede ayudar a seguir pensando lo que usted comenta de manera muy valiosa. Lucas va a agregar un elemento y es para que una comunidad se quiera presentar como comunidad del Señor, como comunidad de discípulos, necesita estos criterios. Por eso son elementos de crítica y de autocrítica. Pero Lucas después, lo vamos a mencionar mañana también, muy de pasadita, pero lo menciono ahora. Lucas también va a añadir un elemento. Dios está, es decir, eso es para que ustedes sean coherentes. Y así lo expresa también Lucas. Debe haber un perfil básico. Y como usted bien lo expresa, las comunidades eclesiales va a ser una gran bendición para nuestra iglesia. Pero Lucas dice, oigan, pero algo que los debe animar es que, aunque ni ustedes se den cuenta, Dios garantiza su presencia en su caminar. Es uno de los puntos catequéticos de los discípulos, del pasaje de los discípulos de Emaús. Ellos no sabían quién era el que los acompañaba. Sin embargo, la presencia de Dios en la vida de las personas no depende de la conciencia de las personas, depende del amor de Dios. Y entonces, a veces las personas, aunque no tengan conciencia, no tengan certeza o conciencia por alguna cosa de la presencia de Dios, Dios acompaña a las personas. Y entonces ese elemento complementa lo que usted tan valiosamente nos comparte o nos ayuda a seguir reflexionando, mejor dicho. Muchas gracias, Linda, por su aporte. ¿Alguien más de aquí? Giselle. Buenos días, profesor. Giselle, buenos días, ¿cómo está? Bien, usted. Un placer estar de nuevo con usted. Igualmente, sí. Gracias. Me llama poderosamente la atención lo que usted nos decía sobre la vulnerabilidad. Si todos somos nadies, todos somos vulnerables. Y entonces pienso que eso, de lo que hablábamos también la vez pasada en los cursos anteriores, de que se nos da algo, pero se nos exige algo, hay una corresponsabilidad. Entonces pienso en nosotros los que estamos aquí presentes en el salón, pero también todos los que están escuchando pues su ponencia, la responsabilidad que tenemos de asumir lo que estamos escuchando. Es nuestra responsabilidad también darlo a conocer. Y esta vulnerabilidad pues la tenemos todos o lo tenemos todos. Y pienso también en nuestras comunidades donde en este momento se están haciendo cambios en relación a los CMFs y también los grupos que van a recibir a esos misioneros claretianos. Dios quiera que no nos endiosemos, sino que realmente vivamos en comunidad, como una comunidad de iguales y que aportemos hacia el reino. Así que eso es lo que espero de nosotros y nosotras hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, Giselle. A usted, Giselle, muchas gracias por su aporte, siempre valioso, como todos. Yo me atrevo a comentar una cosa aprovechando el aporte suyo. Y es, algunos autores que han estudiado los orígenes del cristianismo piensan, y yo creo que de manera correcta, que los evangelios, y eso lo constatamos, presentan como una característica fundamental de los discípulos la cruz, agarrar la cruz, que puede tener relación con esta vulnerabilidad que yo les he mencionado, es decir, no solamente sentir que somos capaces, que es posible que cometamos errores y pecados, sino que de hecho los cometemos. Porque de esa manera puede haber una comunidad discipular. Es decir, la debilidad o la vulnerabilidad del discípulo hace que necesite de los demás y necesite de Dios. Es más, según los primeros cristianos, no solamente necesitan de la comunidad, necesitan de los que están más allá de la comunidad. Por eso la afirmación de Jesús, oigan, no había encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel, y este es un pagano. Es decir, yo creo que la vulnerabilidad rebasa la necesidad incluso hasta llegar a los de los márgenes, hasta llegar a los que están más allá del pueblo de Israel, de la comunidad, etc. Por eso después, en la espiritualidad cristiana, fue
un error que se empezara a entender en clave de virtud al estilo griego y romano la vida cristiana, porque entonces el seguidor de Jesús tiene que ser fuerte. Y pareciera que desde esa perspectiva solamente o especialmente puede ser cristiano el que dice que sabe todo, aunque no sea cierto, el que siente que puede todo, aunque no sea cierto, y el que siente que no falle nada, aunque no sea cierto. Y entonces se generó una especie de espiritualidad, le llaman, basada en la autarquía, en una persona poderosa. Por eso la sinodalidad es muy complicada, ¿verdad? Muchas gracias, Gisi, por su aporte. Ok, tenemos a Jaime y luego al hermano hondureño. Bueno, yo solo quería comentar algo que creo que es muy importante cuando usted hablaba de la convicción de que para ser alguien es necesario considerarse nadie, en la relectura de los textos. Cuando pone el texto de 18.5 sobre los niños, ¿cuántas veces ese texto, como tantos otros en nuestra iglesia, se han romantizado? ¿Cuántas veces nos han dicho que para hacerse del reino hay que hacerse con los niños, como que porque el niño obedece a sus padres, porque el niño es bueno, porque el niño nunca se enoja, porque el niño si que pelea con sus amigos se reconcilia rápidamente? Y nos hemos ido dando cuenta, ya me había pasado, la relectura de este texto no tiene que ver con eso. En el contexto en que se está diciendo y en la de Mateo y como otros textos, de pronto la mala lectura nos lleva a la romantización del texto y nos aleja en realidad del sentido o el objetivo que tenía el evangelista cuando lo presenta. Sí. Jaime, ¿verdad? Muy bueno. Jaime. ¿Usted es Jaime? ¿Cómo se llama? Jaime. Jaime, muchas gracias por hacer esa observación. Y si nos privamos de hacer relecturas, como pues a ustedes ahí ya conocen al Padre Manuel y a otros buenos biblistas, muy buenos que tienen la comunidad claretiana, muy valiosos. Si nos privamos de hacer relecturas, no solamente nos estamos privando la posibilidad de nuevas comprensiones, sino yo pienso que lo más grave además es que nos privamos de mejores transformaciones, ¿verdad? Porque las relecturas nos permiten no solamente hacer lecturas, lecturas más creyentes, sino también más creíbles y yo creo que más pertinentes, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jaime, por su aporte. Gracias. Tenemos al hermano Álvaro, que está muy contento con su nuevo destino. Ah, muy bien. ¿A dónde nos vamos, Álvaro? Por supuesto. Hola, Toribio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? ¿A dónde nos vamos? A El Salvador. Oiga, muy bien. Y está contento. Ah, ¿cómo no? Sí. Eso, muy bien. ¿Qué No. quiere aportar, Álvaro? Ah, sí. Mira, se me surgieron dos cosas en la cabeza. A ver, Álvaro. Lo que pasa es que se me estaba pensando en este momento, tú decías de la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad para, hacer que las cosas caminen. Pero bueno, pienso en este momento, imagínate nosotros, nuestra institucionalidad está jerarquizada. Y tú estás hablando ahí que para sostener una institucionalidad es importante hacerse nadie y la vulnerabilidad. Y entonces uno se pregunta, ¿podremos sostener con una institución tan jerarquizada que está ahí, con esta actitud que Marcos lo está planteando? Es una pregunta que se me viene a la cabeza. No es que quiero ser tan negativo, ¿no? Pero decirle a un obispo que se haga nadie, o inclusive hasta un sacerdote, eso no es tan fácil, ¿verdad? Eso, de hecho, lo que uno va viendo en la iglesia es que se hacen hasta carreras para llegar ahí, o sea, para lograr sostener, y no se ve el ministerio como un servicio, como nadie, es casi que aunque se plantee en el papel, en la vida ordinaria, se vuelve complicado. Entonces uno dice, ¿es cuestión de nombre o de actitud? Esa es una cosa que se me venía a la cabeza ahora que estabas tú hablando de eso. Y la otra cosa que todavía se me vino a la cabeza es que desde la teología de los sacramentos y sobre todo esto se hablan del sacerdocio común de los fieles y ahí supuestamente todos formamos parte del pueblo de Dios y toda esta idea. Pero bueno, hace unos días atrás, hace unos años atrás aparece la figura del laico y uno dice,
de verdad, ese nombre ha ayudado a que se logre una mejor cercanía al pueblo de Dios, o fue un regalo que le hicimos al laico para decir, bueno, quédese quieto y no moleste más, y ya tienen que hacer algo. Al final, los que mandamos aquí somos nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Se da a entender, Álvaro, te das a entender, hermano, muy bien. Muchas gracias. Comienzo por lo último, muy brevemente. Yo pienso que una de las cosas que más dañan y la relación entre sacerdotes y laicos y que hacen que eso de la participación del laico aparezca a veces incluso como una farsa, como una mentira, es que nosotros en el ámbito eclesial, les comentaba de pasadita a los del Evangelio de Marcos, ¿ya? Que con mucha facilidad pasamos de la participación sacramental a la sacralización de la persona. Y eso hace imposible la sinodalidad. Si un obispo o si un sacerdote se siente, o una religiosa, pues lo que sea, o un diácono permanente, se siente sagrado, no se puede construir así la sinodalidad. Segunda cosa, Álvaro, y te agradezco la participación. Cuando hablamos de institucionalización de ciertos valores, hablamos de arraigamiento y de que se asuman de manera permanente y transgeneracional, es decir, para que pasen a los grupos que vienen después de nosotros, de unos valores. Es diferente, yo lo quise plantear de manera diferente a la institución, como estructura, ¿no? Como organismo. Y yo creo que la institucionalidad de los valores hace que se genere una autocrítica permanente precisamente de la institución como organización a la que ya prácticamente nos hemos acostumbrado, incluso a veces nos preparan para que la defendamos, ¿verdad? A tal grado que se comete una herejía y se le pide a las personas que crean del mismo modo que se cree en Dios en la iglesia. Pero Henry Lubac y muchos otros mostraron que eso era herético, ¿verdad? Y siguiente y última cosa de mi parte. De hecho, en nuestra iglesia se habla de humildad y se habla de hacerse como niño y se habla mucho de eso. Hay hasta frasecitas en internet. Me acosté como nadie y me levanté siendo sacerdote, etcétera, ¿no? Tenemos por último, quisiera dar la palabra al hermano mexicano, si no aquí me... Gracias. Solamente un comentario, Toribio. Sí, hermano. Que en este proceso de reconciliación, pues, el diálogo, la escucha, la corrección y la cercanía. Me llama la atención que también concluye con la oración, que también sana e incorpora. Una vez en este proceso de reconciliación, el hermano que es perdonado es integrado, es incorporado a la vida de la comunidad. Gracias. Sí, Mateo, ¿cómo se llama usted, perdón? Juan Manuel. Juan Manuel, muchas gracias, paisano. Perfecto, Juan Manuel. Qué gusto. Gracias, Juan Manuel. Con este comentario de Juan... con este comentario de Juan Manuel, muy valioso también, yo creo que se corona la convicción y es para Mateo, para Lucas, en este caso, una característica fundamental de la comunidad eclesial, si quiere vivir la comunidad, es que siempre debe estar abierta. Es decir, es una comunidad incompleta. Siempre hay una silla o un espacio para el que quiera regresar y siempre habrá un espacio para al que hemos ido a buscar o para los que nos han ido a buscar. Es decir, así como creemos en una iglesia, una santa católica, también podemos creer en una iglesia incluyente para ser la iglesia de Jesús. Muchas gracias por su paciencia a todos y gracias por sus valiosos aportes. Y mañana continuaríamos con el otro elemento de Mateo. ¿Mande? Hay algunas personas que se quedaron que querían participar, pero en
en el Zoom. No sé si tengas un poquito de tiempo para contestarle o aguardamos para mañana. No, si lo que tú digas, Padre Manuel, si tú ves conveniente que me quede un ratito en el Zoom para platicar, sí, lo hago con mucho gusto. ¿Alguna pregunta de allí de las personas del... nosotros no alcanzamos a ver toda la pantalla. José. Sí, ¿cómo están? Qué gusto. Igualmente, muchos saludos desde Perú. Justo acabo de ver a William de mi colegio que retiene en Lima, desde hace un ratito. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, muy contentos por todo lo que nos está comentando. Una pregunta que se me ocurría a mí es, ¿cómo podríamos, o qué buenas prácticas podríamos incentivar en nuestros niños, ¿no? En los colegios de esos temas tan bonitos. ¿Cómo podría ser una estrategia que como papás quizás podríamos dar o enseñar más a nuestros pequeños? Ese es mi comentario y pregunta. Muchas gracias. Declaro mi incapacidad para responder su pregunta, José. Solamente le preciso y le comparto, yo no he estudiado catequesis, no soy catequeta, y entonces soy incapaz de darle una respuesta saludable o buena, ¿verdad? Solamente le puedo compartir la convicción de que yo creo que podemos asumir el encuentro con la palabra, específicamente el encuentro con el Evangelio, el saborear el Evangelio, como uno de los elementos fundamentales, si no es que el principal para la catequesis. No vaya a ser que estemos adoctrinando a grupos completos de niños, de jóvenes y adolescentes, y en lugar de estar catequizando desde el Evangelio. Es lo que le puedo compartir. Su pregunta es muy valiosa, pero me declaro incompetente porque no soy catequeta, pero le agradezco la pregunta. Yo creo que nos ayuda a todos, nos desafía. Muchas gracias, José. Sí, muchas gracias. No, gracias a usted, José. Bueno, vamos a, si hay alguna otra pregunta, el día de mañana lo podemos comenzar ahí en el grupo de Zoom. Le damos las gracias al profesor Toribio y gracias a todas las personas que nos sintonizan en Zoom. Nos vemos a las 11 de la mañana con el profesor Picasso.